y me comunico como todos los miércoles con el doctor en ciencias médicas Iván Torre Villalbazo, investigador del Instituto Nacional de Nutrición. Vamos a hablar sobre un tema polémico, las controversias de pues, género, sexo y deporte. A ver cómo los Juegos Olímpicos y en diferentes deportes se están registrando este tipo de controversias. Vamos a ver qué dice la ciencia al respecto. Hola, doctor, buena tarde. Hola Jaime, muy buen día. Pues efectivamente es un tema difícil y controversial. Entonces quiero abordar este tema con respeto y exclusivamente con base en la ciencia. Ujú. Pues en todos los juegos deportivos, los atletas se dividen en categorías muy específicas, principalmente de género o sexo y edad o peso, dependiendo del deporte, para que las competencias sean justas y en condiciones similares de fuerza, resistencia y flexibilidad. Porque una realidad es que entre hombres y mujeres hay diferencias físicas muy pronunciadas. Y estas diferencias físicas y de rendimiento deportivo, pues es debido a la diferencia en los genes y las hormonas. El genotipo, es decir, todos los genes que uno posee, pues las mujeres tienen dos cromosomas X cuando se hace el cariotipo y los hombres un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso es en cuestión de genética, pues es muy fácil observarlo y diferenciarlo. Y en cuestión hormonal, que es lo que hace la gran diferencia entre hombres y mujeres, el estrógeno se modula el organismo para que acumule grasa, tenga una estructura ósea con caderas grandes, articulaciones con mayor flexibilidad, y por lo tanto todo esto hace que el centro de gravedad del cuerpo de una mujer sea diferente al de un hombre. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando va cargando al bebé adentro. Y esto hace que tenga mayor flexibilidad y mayor equilibrio. En cambio, la testosterona en los hombres incrementa la masa muscular, el gasto energético, la masa ósea y por lo tanto la fuerza y la resistencia. Por esa razón es injusto que compitan hombres contra mujeres. En 1968, el Comité Olímpico Internacional empezó a hacer una verificación de género para evitar que hombres impostores compitan en Mm. deportes de mujeres. Primero eran observaciones físicas ahí mismo en el área deportiva, lo cual pues obviamente es muy invasivo para las deportistas. Y después se hicieron pruebas genéticas, considerando que con eso ya quedó resuelto el problema. Pero ¿qué crees? Se dejó de realizar estas verificaciones de género en 1998. ¿Y por qué? ¿Por qué al día de hoy no se hacen estas pruebas genéticas para diferenciar género? Porque hay una gran cantidad de personas atletas con diferencias del desarrollo sexual. Es decir, no es fácil distinguir hombres de mujeres. Tenemos esta idea muy común, ¿no? Hombres y mujeres, qué fácil, pero realmente hay muchas personas, principalmente atletas, que tienen lo que se le llama trastornos del desarrollo sexual, que son variaciones genéticas y en el fenotipo, es decir, las características físicas, que hacen que la persona no tenga muy clara físicamente e incluso genéticamente las características de hombre o de mujer. Cosas como el hermafroditismo o el intersexo, que abundan en los Juegos Olímpicos. Estos términos ahora se les llama ovotesticular y disgenesia, pero pues esto lo que nos está diciendo es que no es fácil. Entonces, la testosterona aumenta 30 veces en la pubertad, incrementando la masa muscular y ósea. Por lo que un hombre que realiza la transición de hombre a mujer, ahora hablando en cuestión de los transgéneros, ¿no? Por un lado, acabo de mencionar la gente que nace con alteraciones, haciendo que esas personas sea difícil que se les pueda clasificar como hombre o como mujer. Pero las personas que sí nacen como hombre y deciden cambiar de género, si hacen esta transición de género de hombre a mujer después de la pubertad, la testosterona ya hizo un efecto metabólico y por lo tanto este hombre que se va a pasar a mujer ya tiene características físicas de hombre y por lo tanto, en mi opinión, ahí ya es injusto. Ujú. Cuando un hombre decide hacer un cambio de género porque su percepción
es de mujer, lo cual es válido, antes del periodo de la pubertad, pues no va a desarrollar caracteres físicos de masculinos, pues Ok. por la falta de testosterona. Pero cuando lo hacen después, pues ya, aunque hagan un tratamiento hormonal para hacer su cuerpo más femenino, pues ya pasó esta ventana y su cuerpo es de hombre y podemos ver claramente algunos ejemplos en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, del lado de las mujeres es muy interesante porque hay mujeres con distintos niveles de testosterona por nacimiento, por sus características genéticas y por lo tanto diferente masa muscular y fuerza. Por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante, las mujeres que tienen ovario poliquístico, que de hecho son bastantes, este ovario poliquístico genera hiperandrogenismo, es decir, liberan más testosterona y por lo tanto es una mujer, tiene genes genotipo XX. Sin embargo, al tener ovario poliquístico, tienen más testosterona y tienen mayor rendimiento deportivo. También hay hombres con distinto nivel de estrógeno, lo cual modifica su fenotipo, mayor resistencia, mayor flexibilidad, mayor recuperación. Por esa razón, la mayoría de atletas, y esto es interesante, la mayoría de los atletas de alto rendimiento tienen alguna de estas variantes genéticas y anatómicas que les dan ventaja. Entonces, es muy común mujeres con ovario poliquístico en eventos deportivos, justamente porque la mayor testosterona les ha dado mayor ventaja. Mm. Sin embargo, siguen siendo mujeres y tienen derecho de participar como mujeres. Y ya para terminar, pues una cosa importante que hay que reconocer es que todos tenemos diferencias morfológicas. Hay personas que tienen los brazos un poco más largos, piernas un poco también más largas o flacas tal vez, el ancho de los pies, la capacidad pulmonar y la flexibilidad. Todos tenemos variaciones y eso hace que unas personas sean mejores nadadores porque su capacidad pulmonar es mayor o sus pies son más anchos o mejores corredores porque sus piernas son más largas. Tienen una ventaja física, sin embargo, es válido porque pues así Claro. nacieron. Entonces, pues ya para terminar, quiero que quede muy claro que el sexo y el género son determinados por aspectos genéticos, pero también fisiológicos, es decir, las hormonas, y también, y este es un tema al cual no me quiero meter, pero también psicológicos. Entonces, se suman los cromosomas con las hormonas y con este concepto de identidad de género, que pues es algo totalmente, pues un tema aparte, muy real, es muy real esto de la identidad de género. Entonces, pues para concluir se requiere una aproximación holística donde se integren todos estos aspectos para evitar, por un lado, injusticias y que no participen competidores con grandes diferencias físicas, incluso que puede costarle la vida a los competidores, por ejemplo, en el Ujú, box puede sí. costar la vida. Y también, pero también hay que proteger los derechos de los atletas. Y pues es muy complicado evitar la discriminación y a la vez proteger a los atletas. Pues qué interesante, planteado así desde el punto de vista de la ciencia para evitar controversias. Sí, pues son respetables posiciones de otra naturaleza, ya más personales, o de otra índole, pero estrictamente en la cuestión científica, pues está muy claro entonces por qué sí, por qué deben de separarse en cuestiones de, porque estamos hablando de competencias físicas, no no intelectuales, no, eso no tiene nada que ver. Yo creo que ahí ganan las mujeres sin ningún problema, no, físicas, Ujú. y ahí hay una diferencia que en algunos deportes puede ser peligrosa para las mujeres. Qué bien explicado, doctor, como siempre, muchísimas gracias, nos ilustra para pues clarificar en este tema controvertido sin duda alguna. Muchas gracias como siempre, doctor, excelente semana. Pues Jaime, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Al contrario, gracias. Gracias al doctor en ciencias médicas, Iván Torre Villalbazo, investigador del Instituto Nacional de Nutrición.